Estimados colegas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo en representación de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. El día de hoy, como parte de la Semana de la Junta, un evento que periódicamente lo viene organizando la Junta de Decanos, se ha previsto abordar el tema de tratamiento tributario y contable de los activos fijos. El día de hoy estamos a cargo de la ponencia, quien les habla, y nuestro amigo y colega Alex Cuscano, quien es miembro, al igual que yo, del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos. La temática que se ha decidido como parte de la Semana de la Junta resulta siendo materialmente importante, teniendo en consideración las obligaciones que tienen los contribuyentes respecto del cumplimiento de obligaciones tributarias, y además estas deben conciliar con la parte contable. La metodología que vamos a desarrollar el día de hoy es, en primer término, durante los primeros minutos, 45 minutos, voy a dar el enfoque tributario de los activos fijos, y luego nuestro colega y amigo Alex Cuscano va a tratar desde la perspectiva contable, financiera, y al final, en los últimos 30 minutos, vamos a intercambiar ideas y, en todo caso, si hubieran preguntas, absorber algunas preguntas del público. Entonces, esto es lo que nos espera el día de hoy. Le doy el pase a nuestro amigo Alex para que pueda saludarlos y empezar de una vez la conferencia. Adelante, Alex, por favor. Gracias, buenas noches Rubén, buenas noches con todos los amigos que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo y los que están también en la sala Zoom. Estamos como parte de las actividades de una semana más de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores, y en esta oportunidad pues bastante contento de compartir con Rubén un tema que es bastante transversal, ¿no? Para todas las empresas en el país, quien no tiene activos fijos en su balance, y es importante analizar tanto los aspectos tributarios y también los aspectos contables y financieros, ¿no? Así que vamos a tratar de no solo desarrollar los temas que tenemos preparado acá, sino también poder absorber las dudas que puedan surgir a lo largo de esta presentación. Aprovecho para que puedan hacer sus consultas o comentarios a través del chat, a los que están en la sala Zoom, o también a los que están siguiéndonos a través del fanpage de la Junta de Decanos, ¿no? Eso sería. Gracias, Rubén. Gracias, Alex. Muy bien, vamos a dar inicio a el análisis desde la perspectiva tributaria. Vamos a compartir las diapositivas. Bien, antes de iniciar con mi presentación, quiero dejar en claro un tema que resulta siendo bastante controvertido en el mundo tributario, y que es el relacionado a el vínculo que existe entre la normativa tributaria y la normativa contable, fundamentalmente en el contexto del impuesto a la renta, y sobre todo del impuesto a la renta empresarial. ¿De qué trata? Si uno revisa la ley y el reglamento del impuesto a la renta, no encontramos un solo artículo que haga referencia a que la determinación del impuesto a la renta empresarial tome como punto de partida el resultado contable. No existe tal artículo. Por dicha razón es que se viene comentando, una parte de la corriente de doctrinarios hace referencia a que en nuestro país habría adoptado el modelo del doble balance, ¿no? En donde la determinación del resultado contable va por cuerda separada del resultado tributario. Y como decía yo, en la ley por lo menos no existe un solo artículo que haga mención a que la base tributaria o la determinación tributaria sea el resultado contable. Sin embargo, el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta pareciera decir, o pareciera llevarnos hacia esa perspectiva, en la medida que hace referencia a que las diferencias que se determinen por el tratamiento contable y tributario deban ser ajustadas en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Pero claro, el tema está en que esta regulación del artículo 33 está a nivel del reglamento, y estaría esta disposición excediendo
lo que la ley ha previsto, más aún sabiendo que se está regulando un aspecto esencial del tributo como es la materia imponible. Entonces, existe este tema. Por lo tanto, cuando uno determina el impuesto a la renta empresarial y tiene que interpretar la ley, en algunos casos, el legislador ha hecho remisiones a la norma contable, tanto en la ley como en el reglamento, con lo cual no habría mayor inconveniente en aplicar la norma contable. Y es justamente uno de los temas que el día de hoy abordamos, el tema de costos posteriores. Si uno revisa el artículo 41 de la ley del impuesto a la renta, el legislador ha remitido exclusivamente el tratamiento de costos posteriores a la norma contable, ¿no? Lo mismo sucede en otros casos como el artículo 11 del reglamento de la ley de renta cuando hace referencia a la regulación del costo, ¿no? Del costo computable para fines tributarios, también hace una remisión a la norma contable, de manera que en principio debemos entender y tener claro que la determinación del impuesto a la renta, los elementos que conforman la determinación, ingresos, costos, gastos, y todos los que participan en la determinación, están fijados en la ley. Por lo tanto, al momento de determinar el impuesto, debemos analizar la ley y el reglamento. En segundo orden de ideas es, cuando la ley hace remisión expresa o el reglamento hace remisión expresa, entonces recién entramos a usar la norma contable, porque el propio legislador así lo ha previsto. Hay ahí también ciertos cuestionamientos porque nos dicen, ¿y qué norma contable usamos, no? ¿A cuál nos remitimos? ¿Qué pasa cuando el Consejo Normativo de Contabilidad modifica la norma contable, ¿no? Y la norma tributaria no se ha modificado? Entonces, ¿qué norma contable vamos a utilizar? Esta situación ya se ha corregido un poco en el caso de la regulación del reconocimiento de ingreso del devengado para fines tributarios, sobre todo cuando se enajenan bienes, ¿no? En la parte de la transferencia del control, entonces, o que el adquirente tiene el control sobre el bien, la norma hace remisión, la ley tributaria hace remisión a la norma contable, pero dice qué norma contable, la que estuvo vigente en el momento en que se incorporó esta regulación en el ordenamiento jurídico tributario peruano. Entonces, hay ese tema. Ahora, la segunda cuestión es, ¿y qué pasa cuando la ley tributaria no ha previsto o no ha definido tal o cual término de arraigo u origen contable? Ahí vienen las discusiones, ¿no? Porque lo que se viene haciendo, por lo general, así lo hace la SUNAT cuando emite sus informes, el Tribunal Fiscal cuando resuelve sus casos, parcialmente el Poder Judicial, lo que se hace es hacer una remisión que tácita a las normas contables para un poco dotar de contenido a la norma tributaria cuando no ha definido un término. Pasa, por ejemplo, cuando queremos definir qué cosa es ingreso, ¿no? La norma tributaria no establece qué se entiende por ingreso. Sí lo hace cuando habla de ingreso neto, pero no de ingreso. Y entonces, ¿qué entendemos por ingreso? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, tributariamente cuando a una empresa le condonan una deuda, le condonan un pasivo? Eso es un ingreso para fines tributarios y, por tanto, grabado o formará parte de la base imponible y grabado con el impuesto. Entonces, ahí vienen los problemas porque no hay una definición expresa de estos términos. Y cualquier otro término más, ¿no? Porque hay muchos otros que no sean. Por ejemplo, igual, cuando hablamos de intereses, la norma tributaria, también en este caso de los activos fijos, habla que los intereses no forman parte del costo del activo, pero la pregunta en concreto es, ¿y qué se entiende por intereses? ¿No? ¿Los intereses comprenden las comisiones también? ¿Cuál es el alcance de interés? Entonces, este tema, por ejemplo, llegó incluso a instancias de la Corte Suprema y se cuestionaba en este caso en particular si las normas contables deberían aplicarse de forma supletoria a la norma tributaria. Entonces, lo digo y lo tomo como preámbulo porque es un tema que probablemente al momento de desarrollar el tratamiento de activos fijos desde la perspectiva tributaria podría generar algún tipo de controversia y podría que no nos pongamos de acuerdo en el criterio que se deba de adoptar. Pues bien, entonces, ¿cuáles son los temas que en el tiempo que tengo asignado debería comentar? En principio, ¿qué cosa es activo fijo?
Sabemos claramente que para fines contables, para fines financieros, ya no se habla de activo fijo, se habla de propiedades, planta y equipo, que es la norma que regula precisamente este tipo de bienes. Pero nuestra ley del impuesto a la renta y el reglamento le sigue llamando activo fijo. Por tanto, en cuanta charla que yo deba de participar, me referiré a este tipo de bienes, bienes de uso principalmente, como bienes del activo fijo. Igual hablaremos del costo computable de los activos fijos, del reconocimiento inicial, del costo inicial y del costo posterior. Comentaremos brevemente los aspectos más importantes de la depreciación, ¿no? Del cálculo de la depreciación, y qué particularidades tiene la norma tributaria y que sin duda se aleja del tratamiento contable financiero, el alcance también de la enajenación de los activos fijos y una obligación formal que se tiene de cara a este tipo de bienes, que es llevar un registro de activos fijos, que sin duda es un registro que ha sido incorporado como obligación para fines tributarios, ¿no? Y a veces se confunde y no se registran los bienes y los costos sobre la base de lo que la norma tributaria ha previsto. Pues bien, eso es lo que pretendemos abordar el día de hoy. Entonces, en alguna oportunidad, en algunas conferencias, en algunas charlas que me ha tocado participar, escucho que dicen, bueno, como la ley del impuesto a la renta no señala que es activo fijo, entonces nos vamos a la norma contable, ¿no? Bueno, tampoco es que si tú revisas la ley vas a encontrar un artículo que diga activo fijo es tal cosa, ¿no? Eso normalmente ocurre en la técnica legislativa cuando habla de definiciones en una norma. Acá no lo hay, la ley de impuesto a la renta no tiene definiciones. Y sin embargo, si uno revisa el artículo 38 de la ley del impuesto a la renta, podrá entender claramente qué se entiende por activo fijo. De la lectura, una atenta lectura del artículo 38 de la ley de impuesto a la renta, se establece como una característica que los bienes del activo fijo son bienes que se desgastan o se agotan. Y eso está expresamente la norma. En segundo término, se dice que estos bienes se usan para actividades productoras de renta empresarial. Pero ojo, la norma hace una precisión. Bienes son bienes que se usan en la actividad productora de renta empresarial gravada. Por lo tanto, si existen bienes del activo fijo, ¿no? O bienes que la empresa haya adquirido que no tengan relación con la actividad gravada, porque podría también la empresa reservar actividad no gravada o exonerada, por tanto, el costo y la correspondiente depreciación no debería ser admitida. Entonces, habría que tener en cuenta esa segunda característica que establece el 38 de la ley. Y luego, otra de las características es que estos bienes, su desgaste se compensa a través de la depreciación, ¿no? ¿Cuál depreciación? Aquella que está admitida y con los requisitos y características que establece la ley del impuesto a la renta. Y por último, como una característica adicional, es que estos bienes del activo fijo se deprecian anualmente. Consecuentemente, debemos interpretar que se trata de bienes que tienen una vida útil mayor a 1 año. Entonces, todas estas 4 características las obtenemos de la lectura atenta del artículo 38 de la ley. Claro, entonces van a haber una serie de bienes que las empresas mantienen para ser usados y que habría que analizar si cumplen las características de activo fijo que establece la ley. Y ahí lanzo la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las plantaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las plantas productoras? Cumplen las características que establece el 38 de la ley de renta y por lo tanto deben tener el tratamiento que establece la ley del impuesto a la renta de cara al tema de la depreciación y demás. Recuerden que en nuestra norma tributaria no se ha insertado el término activo fijo, plantas productoras, a diferencia de lo que se ha hecho en la norma colombiana, en el Estatuto Tributario colombiano. Entonces, los bienes que la empresa use para generar renta gravada, deben ser calificados como activo fijo o no, dependiendo de estas 4 características que yo estoy enmarcando del análisis que se hace del artículo 38 de la ley del impuesto a la renta. Bien, habiendo comentado esto vinculado
a la naturaleza de los bienes, ¿no? Porque cuando una empresa compra un bien, debe de decidir si un bien es un bien del activo fijo, ¿no? Un bien destinado para la venta, ¿no? Hay que determinar su naturaleza porque en función a ello se le va a dar un tratamiento tributario en particular. Entonces, el otro tema que también está regulado en el 38 y 41 de la ley del impuesto a la renta es el tema de los costos iniciales, ahora el 41 de la ley. O sea, ¿qué es lo que debo de considerar desde la perspectiva tributaria como costo inicial? ¿Qué debo de reconocer como costo? Es más, la norma tributaria en el artículo 20 hace referencia al costo computable, ¿no? Entonces, este costo computable, este costo inicial, ¿qué comprende, no? De hecho, el costo de adquisición, el de producción, el valor de ingreso a patrimonio, que explicaré más adelante. Pero una vez que el activo ha sido afectado a la generación de renta agravada, ¿no? Empieza el proceso de la depreciación y puede que la empresa incurra en desembolsos vinculados con este activo fijo. Entonces, ahí está el artículo 41 donde dice, los costos posteriores deberán ser tratados de conformidad con lo que establece las normas contables, las normas de contabilidad. Y por último, una cuestión particular que trae también el tema de los activos fijos es que para el mundo tributario, el activo fijo requiere ser sustentado con un comprobante de pago en los términos que exige el reglamento de comprobante de pago y toda la normativa que actualmente se ha desarrollado en torno a los comprobantes de pago electrónicos. Entonces, estos son los temas que vamos a abordar con respecto al tema de el costo computable de los activos. Entonces, en el reconocimiento inicial, ¿no? En los costos iniciales, cuando el bien ha sido adquirido por la compañía, ¿qué forma parte del costo de adquisición? El costo de adquisición que será el costo que en su momento, cuando ya este bien entre en funcionamiento a la generación de renta agravada, empiece a ocasionar la depreciación. Entonces, es la contraprestación pagada, o sea, lo que se ha pagado por la adquisición del bien, más todos los desembolsos que la compañía haya realizado para colocar el bien en las condiciones de ser usado o aprovechado económicamente. Todos los desembolsos vinculados a la adquisición, a poner el bien en forma idónea para poder ser usado económicamente o aprovechado económicamente. Entonces, lo que se ha pagado, los fletes, la estiva y desestiva, los impuestos que no son recuperables, o sea, todos los desembolsos vinculados a la adquisición del bien. Pero hay compañías que no compran bienes, sino más bien lo construyen o lo producen, ¿no? Ya sean bienes, maquinarias, sean inmuebles. En ese caso, lo que la norma tributaria señala expresamente es que va a formar parte del costo inicial, del costo computable, los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Claro, ahí viene una cuestión que hay que tomar nota. ¿Qué se entiende por materiales directos, por mano de obra directa y costos indirectos de fabricación o construcción? Lo que somos contadores lo entendemos claramente. Ese es un tema que en la contabilidad nos enseñan desde los primeros ciclos. El asunto está en que tributariamente no se ha definido qué comprende materiales directos, qué comprende mano de obra directa, qué comprende costo indirecto de fabricación. Y por lo menos en este extremo no hay una remisión expresa. Claro, excepto lo que dije yo hace un momento, lo que señala el artículo 11, inciso J del reglamento del impuesto a la renta, ¿no? Que de forma supletoria o como marco supletorio a fin de darle contenido al término costo computable podrán usarse las normas de contabilidad. Y por ahí tenemos la cobertura para poder definir desde la perspectiva contable que entendemos por material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y por último, la norma tributaria para el reconocimiento inicial de un bien del activo fijo hace referencia al valor de ingreso al patrimonio, ¿no? Que es un término que se aplica cuando la empresa ha adquirido bienes a título gratuito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando adquieres el bien a título gratuito? No tienes el costo de adquisición, menos el de producción. O cuando se ha adquirido el bien y no se ha determinado el precio.
o en el caso de las empresas que han sido parte de un proceso de reorganización, ¿no? De una fusión, de una escisión en donde hay transferencia de activos. Entonces, en esos casos, la norma tributaria sí ha hecho una especificación precisa de que en esos casos el costo que se le va a asignar es el costo determinado según el valor de mercado. Y el valor de mercado para fines tributarios está regulado en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta y en el 32A cuando la transacción se ha realizado con un sujeto que es vinculado con la compañía que va a incorporar el activo en su contabilidad o se encuentra domiciliado en un territorio no cooperante o de baja o nula imposición. Entonces, cuando una compañía adquiere un bien a título gratuito, tiene que asignarle un costo. ¿Cómo determina el costo? Según el artículo 32 de la Ley de Renta. Entonces, el 32 de la Ley de Renta te dice que en el caso de los activos fijos, el valor que se va a asignar al costo del bien va a ser el valor al que, o al precio al que normalmente se vende ese bien en el mercado. Pero no hay un mercado. Hay casos donde no hay un mercado de activos fijos, ¿no? Además, el tema de las condiciones del bien hace que el valor de mercado pueda ser distinto. Entonces se termina acudiendo a una tasación. Entonces, cuando la transferencia gratuita viene de un sujeto no vinculado, entonces la tasación sería un buen referente para darle costo al bien que ingresa a la contabilidad para fines tributarios y que más adelante será deducido vía depreciación, ¿no? Entonces, eso con respecto al tema de costos iniciales. La ley del impuesto a la renta ha hecho una precisión en el artículo 20 y dice que en ningún caso los intereses van a formar parte del costo computable. Entonces, si de por medio para la adquisición o construcción hay financiamiento, estos intereses no van a formar parte del costo de adquisición, sino se afectarán a resultados en el periodo en que se devengan los correspondientes intereses. Claro, ahí está la discusión que yo en su momento decía. ¿Y qué entiendes por intereses? ¿Es realmente el monto que pagas por el costo del dinero en el tiempo o es que también incluye algún tipo de comisiones y demás que cobran los bancos, ¿no? Ahí hay un tema de discusión importante. Ahora, para no alejarnos un poco de lo que Alex va a comentar, sin duda, las normas contables tienen su propia regulación y, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los costos del financiamiento en la NIC 23, se habla del activo apto y de pronto ahí para fines contables sí se va a considerar un interés, se hablará seguramente más adelante del tema. Un tema que la norma tributaria no lo ha tratado es el costo de desmantelamiento, ¿no? Que las compañías contablemente lo reconocen desde un inicio, pero para fines tributarios esto no se reconoce inicialmente. La norma contable también habla de que se debe considerar dentro del costo el costo y los beneficios de los empleados, conforme a la NIC 19, ¿no? También la norma contable habla de los costos de preparación del emplazamiento físico. Por otro lado, la norma contable habla de los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente y también se hace referencia a los costos de reubicación o reorganización de operaciones. Todos estos temas son temas que desde el mundo tributario o desde la perspectiva tributaria no han sido considerados y más adelante en el espacio que tenemos al final conversaremos con Alex sobre cómo darle contenido a estos temas que sin duda son importantes para estos efectos. Ahora bien, una vez que tenemos el bien ya puesto en funcionamiento, ¿no? Y por tanto empieza a generarse también la provisión por depreciación, la compañía puede que incurra en desembolsos en relación a este activo que ya viene funcionando. Entonces, lo que se tiene que evaluar es si es que ese desembolso es un desembolso vinculado, ¿no? Con un mantenimiento rutinario, ¿no? Que se le da al activo para que pueda seguir funcionando
y por lo tanto este desembolso afecta a resultados, o por el contrario, el desembolso está vinculado a un costo posterior donde, por ejemplo, se requiere cada cierto tiempo cambiar una pieza importante, un motor, por ejemplo, y cuál es el tratamiento que se otorga a este tema desde la perspectiva tributaria. Tributariamente, a los costos posteriores se le denominaba mejoras de carácter permanente. Y claro, que era el término que utilizaba también hace muchos años la norma contable, y se llegó a hacer el ajuste o a uniformizar el tratamiento desde la perspectiva contable y tributaria con respecto a estos costos posteriores, ¿no? Hoy la norma tributaria, el artículo 41 hace referencia a costos posteriores, igual el artículo 20, pero lo que la norma tributaria ha hecho es realizar una remisión directa a la norma contable. Y entonces, en estos casos en particular, ¿cómo definimos si el desembolso es costo o es gasto? Tenemos que remitirnos a la norma contable. Y en la norma contable se han establecido tres situaciones concretas con respecto al tema de costos posteriores. Por un lado, se habla de los costos de mantenimiento diario, que son, decía yo, los rutinarios, ¿no? Que requiere la maquinaria, el edificio para que pueda seguir funcionando. Estos, a los fines contables, se afectan a resultados y, por tanto, a los fines tributarios también se afectan a resultados. Sin embargo, la norma contable habla de componentes que deban ser reemplazados en intervalos regulares de tiempo. En esos casos, los bienes, ¿no? Los bienes que se adquieran destinados a un activo fijo que ya viene funcionando, que cumplan con esta condición, estos sí se van a sumar al costo computable del activo fijo y van a empezar a depreciarse. Y por último, la norma contable, la NIC 16, hace referencia a inspecciones generales por defecto. Ya, estas inspecciones generales, desde la perspectiva contable, sí se hace un tratamiento de costeo, pero desde la perspectiva tributaria, entiendo que esto no forma parte de un costo posterior, porque más bien es un servicio, ¿no? Que nos va a permitir poner en condiciones óptimas cada cierto tiempo al bien, pero definitivamente desde la óptica tributaria esto no debería estar formando parte del costo del activo. Entonces, cuando se incorpora la norma tributaria, cuando se modifica la norma tributaria, se incorpora el tema de costos posteriores, la exposición de motivos incorpora un ejemplo, ¿no? Y de qué pasa con un activo cuyo costo de adquisición es de 100 y cuya tasa de depreciación es de 20, y que en el año 3 se cambia un motor, por ejemplo, se incurre en un costo posterior. ¿Cómo es la depreciación de este bien? Entonces, en el año 1 y año 2, la depreciación tributaria es 20 en cada año, pero a partir del año 3, lo que se hace es sumar el costo posterior, ¿no? En este caso el costo del motor, al costo de adquisición que ya se tenía, y sobre esa base se hace el cálculo de la depreciación con la misma tasa del 20%, ¿no? Entonces, igual en el año 4, igual en el año 5, y en el año 6 ya se termina de depreciar el saldo que queda del costo posterior. Entonces, este ejemplo está en la exposición de motivos. Seguramente Alex ampliará un poco más el tema cuando estamos frente a un bien que ha sido registrado y contabilizado por componentes, ¿no? El tema de componentización. Entonces, y comentaremos ahí cuál es el impacto desde la perspectiva tributaria, porque tributariamente esto no está regulado, el tema de componentización. ¿Qué más? Yo decía, con respecto al tema del costo, la ley tributaria nos exige que a partir del año 2013, los bienes, en este caso, que se adquieran, como los activos fijos, incluso ahora las existencias, el costo, ¿no? El costo deba ser sustentado con un comprobante de pago emitido conforme a la normativa legal vigente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema complicado porque hay empresas que hasta ahora siguen depreciando para fines
contables y tributarios, bienes que han sido adquiridos antes del 2013 y que sin duda no se cuenta, ¿no?, con el comprobante de pago. Y ahí hay una doble interpretación. Algunos interpretan que si la depreciación la estoy deduciendo ahora en el 2023, aun cuando el bien haya sido adquirido antes del 2013, debo de contar con el comprobante de pago, lo cual postura que yo no comparto. Yo más bien creo que la norma segunda resulta siendo de cumplimiento obligatorio de contar con el comprobante de pago a partir de 2013 en adelante. Comprobante de pago, digo, en los términos que establece o exige el reglamento de comprobante de pago, porque antes de 2013 un contrato de compra-venta podía tranquilamente suplir la función del comprobante de pago. Ahora, la norma tributaria también te exige que el emisor del comprobante de pago, al momento de emitir el comprobante de pago, no deba estar en condición de no habido o no deba estar con baja descripción. Y aquí viene lo novedoso. La norma tributaria ha sido modificada también y ha puesto un límite. ¿Qué pasa si compras un bien del activo fijo y tu proveedor en algún momento, luego de que la SUNAT lleve a cabo el procedimiento de atribución, resulta siendo considerado sujeto sin capacidad operativa? Entonces te vas a ver perjudicado porque en su momento usaste el crédito fiscal, ahora de pronto la depreciación, y al contribuyente proveedor se le designó sujeto sin capacidad operativa y terminas viéndose afectado. Bien, ahora con respecto a la depreciación, allí sí hay una serie de cuestiones que la norma tributaria ha previsto y que seguramente Alex también comentará desde la óptica contable, financiera, qué es lo que corresponde, ¿no? En principio, lo que la ley del impuesto a la renta señala, el 38, y la parte pertinente al reglamento, es que la depreciación se aplica a los fines de la determinación del impuesto a la renta empresarial. Entonces, la depreciación en algunos casos puede ser costo, ¿no? Cuando es costo, cuando forma parte de los bienes, o se aplica como forma parte de los bienes que han sido producidos, ¿no? O puede remitirse o deducirse a través del gasto, ¿no? Entonces, pero lo que la norma señala en términos generales es que se aplica a los fines de determinar del impuesto a la renta empresarial. Por otro lado, en nuestro caso, en nuestro país, se computa de manera anual, ¿no?, teniendo en cuenta además que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual y que conforme al artículo 57 se inicia el 1 de enero y se concluye el 31 de diciembre. La ley tributaria ha establecido como condición necesaria es que la depreciación deba deducirse en su ejercicio, en el ejercicio correspondiente. O sea, no se admite deducir en un periodo depreciación de periodos anteriores, ¿no? Incluso la norma tributaria, el reglamento en el artículo 22, establece que ni siquiera es posible hacer una declaración jurada rectificatoria para pretender agregarse una depreciación de periodos anteriores. Para fines tributarios, el cálculo de la depreciación, no así para fines contables, se hace sobre el costo de adquisición, el costo de producción o construcción o el valor de ingreso al patrimonio, más lo que hemos visto hace un momento, los costos posteriores. Con respecto a los porcentajes de depreciación, la ley del impuesto a la renta y el reglamento han establecido un porcentaje de depreciación para edificios y construcciones que es del 5% y una tabla de depreciación para los demás bienes. Más adelante lo mostraremos. Y el otro requisito que es importante y que genera una serie de controversias y cuestiones para los contadores y para las empresas es que la ley del impuesto a la renta o el reglamento exigen, en el caso de los demás bienes, no para edificios y construcciones, exigen que para deducir la depreciación, esta deba ser contabilizada en los libros y registros contables. Y entiéndase contabilizada cuando ha sido anotada en el libro diario, en el libro mayor, ¿no? Porque a veces se ha pretendido deducir la depreciación no habiéndose anotado en la contabilidad, pero habiéndose considerado en el registro de activos fijos. Ya el Tribunal Fiscal ha dicho que entiéndase que para estos efectos es la anotación en el libro diario, en el libro mayor.
Estas son las tasas, como le dije, son las tasas que ha establecido. Para el caso de los demás bienes, no edificios y construcciones, los porcentajes son variables y lo que la ley ha establecido es un porcentaje máximo. De manera que, si bien la norma te dice que la depreciación es con la tasa del 20% para vehículos, la empresa tranquilamente podría deducir 10%, 5%, 8%, dependiendo de la vida útil que le haya asignado. Ahí no habrá mayor problema. Sí habrá problema si es que pretendes deducir un monto mayor. Tributariamente no resulta siendo posible porque la norma expresamente ha puesto un límite. Para el caso de la depreciación de los edificios y construcciones, la ley sí te establece como condición que se use el método de línea recta y que se utilice 5% de manera anual. Claro, en este caso, la exigencia de la contabilización de la depreciación no resulta siendo exigible, con lo cual es un alivio pues, para los contribuyentes. ¿Qué más con respecto a la depreciación? La norma tributaria expresamente señala que la depreciación debe afectarse a partir del mes siguiente en que el bien ha sido afectado a la generación de renta agravada. Y por ahí también tenemos una diferencia con el mundo contable. El bien lo puedes haber comprado en enero, sin embargo, lo afectaste recién a la producción en el mes de junio, ¿no? Y por lo tanto, de ahí para adelante marca la afectación a la generación de renta agravada. Si bien los contribuyentes por necesidad podrían requerir usar mayores porcentajes de depreciación, esto resulta siendo posible en tanto que se le pida autorización a la administración tributaria. También la norma tributaria regula el periodo de suspensión de la depreciación. Es decir, ¿qué pasa cuando la compañía, por alguna circunstancia, deja de realizar actividades por un periodo prolongado de tiempo? Puede también suspender la depreciación, con el propósito pues, de no estar generando pérdidas que de pronto si no se ha acogido a un método de arrastre de pérdidas que se pueda utilizar de manera indefinida la pérdida o aplicar la pérdida de manera indefinida, podríamos estar afectándonos en la medida que generemos pérdidas que no lo podamos aplicar en un periodo de 4 años. Por otro lado, la norma tributaria también hace referencia a aquellos casos en donde los activos fijos han sido adquiridos o construidos por etapas, ¿no? También por etapas, si es que por etapas se viene afectando la generación de renta agravada, también por etapas se puede ir computando la depreciación. Un supuesto adicional con respecto a la depreciación es el referido a los costos posteriores introducidos por el arrendatario, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa, el bien lo ha adquirido para fines de ser arrendado y el arrendatario del bien del activo fijo, hace mejoras, ¿no? O costos posteriores, incurren costos posteriores? Y el arrendador, propietario del activo fijo, no está obligado a reembolsarle, a devolverle al arrendatario. Entonces, la norma tributaria sí prevé la posibilidad que el arrendatario pueda deducir vía depreciación este costo incurrido, ¿no? Durante el periodo que dure el contrato, y si quedara un saldo en el último año en donde ya el contrato concluye, se pueda deducir el saldo que quede por depreciar. Aquí he considerado un caso, ya para ir un poco cerrando mi participación, con respecto a qué pasa cuando una empresa financieramente tiene la necesidad de usar una mayor tasa de depreciación, ¿no? ¿Cómo es el impacto en el ámbito tributario? Para empezar, en el ejemplo, tenemos un activo fijo cuyo costo de adquisición o construcción o valor de ingreso al patrimonio es 1.200 y se estima que el valor residual que se obtendrá al final de la vida útil, si el bien se enajena, es de 200. Ahí, para empezar, hay una diferencia porque para los fines contables, la depreciación no toma, en el caso de la depreciación, toma en cuenta el valor residual. Y por tanto, para fines contables, para fines financieros, el monto a depreciar no serán los 1.200 y no solamente los 1.000,
porque los 200 forma parte del valor residual. Y entonces, imaginemos que la compañía tiene necesidad de depreciar en 2 años al 50%. Por lo tanto, para fines contables, la depreciación en el año 1 será de 500, porque digo, menos el valor residual, 1.200, menos el valor residual de 200, el valor o la base contable para depreciar es 1.000, 50%, 500 en el año 1, 50%, 500 en el año 2. Esto sería para fines contables. Y el valor residual de 200 definitivamente será afectado en su momento a resultados cuando se enajene el bien que ya ha agotado su vida útil. Sin embargo, para fines tributarios, la ley del impuesto a la renta a este bien le ha establecido una tasa del 20%. Pero el 20%, como decíamos hace unos instantes, se calcula sobre el costo de adquisición, construcción o valor de ingreso al patrimonio, que en nuestro ejemplo es 1.200, y por lo tanto, en el año 1 tenemos una depreciación de 20% de 1.200 es 240, lo cual la empresa tranquilamente puede deducir. Sin embargo, 260, depreciación contable, no ha podido ser deducida, ¿no?, en la medida de que existe para fines tributarios este límite. Por lo tanto, esta es una diferencia temporal y así es contabilizada. En el año 2 ocurre exactamente lo mismo. La depreciación tributaria será 240, 20% de 1.200 y quedará un saldo, ¿no?, que no ha sido tributariamente aprovechado. Ahora, ¿qué pasa en el año 3? En el año 3, tributariamente la depreciación es 240, igual. Sin embargo, en el año 3 ya no hay contabilización de la depreciación. O sea, en principio no podría deducirse tributariamente este monto. Lo mismo sucede en el año 4, porque ya no hay no se encuentra contabilizada la depreciación. Por eso yo lo marqué en amarillo. Entonces, ¿qué ocurre? La ley del impuesto a la renta contiene en la segunda disposición transitoria y final del reglamento, o de la norma, de la ley, hace referencia a que cuando se hayan reconocido estas diferencias temporales, ¿no?, a nivel contable, el contribuyente tranquilamente va a poder deducir en los años siguientes la depreciación vía una adición en la declaración jurada. Entonces, acá lo que tributariamente se va a hacer en el año 3, en el año 4, es hacer la adición de 240 y 240 en la declaración jurada respectiva. Ahora, cuando llegamos al año 5, tributariamente sí, no podríamos deducir los 240. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que para fines contables solamente se provisionó como depreciación 1.000, o sea, 500 y 500, porque los 200 no fueron depreciados porque formaba parte del valor residual. Entonces, en el año 5, tributariamente, vía adiciones, se podrá deducir la depreciación de 40. Y estos 200 que contablemente no fueron depreciados porque es parte del valor residual, se afectarán a resultados en el periodo en que el bien se haya enajenado, ¿no?, o se haya dado de baja. Entonces, este es el tratamiento contable, tributario, cuando el bien del activo fijo se deprecia a un porcentaje mayor al que ha permitido la norma del impuesto a la renta. Ya para ir cerrando, Alex, no quitarte mucho tiempo, ya me estoy pasando, es el tema de la enajenación. ¿Qué pasa cuando vendes el bien del activo fijo, ¿no? Cuando uno vende el bien del activo fijo, hay que tener en cuenta que cualquier bien que enajene una empresa, sea del activo fijo o sea un bien de cambio, una existencia, en este caso, el valor que se debe asignar conforme al artículo 32 es el valor de mercado. Es el valor de mercado. Entonces, contablemente puede que el bien tenga un valor en libros de 20, pero si el valor de mercado es de 50, para fines tributarios, el ingreso que debemos reconocer para fines tributarios es el valor de mercado, ¿no? Ahora, ¿qué costo voy a deducir? El costo de adquisición menos la depreciación, ¿no? Ahora, si el bien se encuentra totalmente depreciado, no habrá costo tributario que deducir.
Y la norma tributaria también incorpora la posibilidad que los bienes que hayan quedado obsoletos o fuera de uso, estos también puedan ser enviados a resultados o seguir depreciándose en el bien donde se constata que quedaron obsoletos fuera de uso, en tanto que se cuente con el documento que sustente la situación de estos bienes. Y por último, y con esto cierro mi participación desde la perspectiva tributaria, es el registro de activos fijos. Dije, el registro de activos fijos es un registro que ha sido incorporado única y exclusivamente para fines tributarios, ¿no? Entonces, mal haríamos en incorporar dentro del registro de activos fijos datos vinculados con el costo para fines contables, porque no ese es el propósito. Este registro tiene propósitos tributarios. Ahora, sí podríamos incorporar a la columna tributaria una columna de depreciación financiera, contable, y con esto tener el uso para ambos casos, pero tengamos en cuenta que este registro es obligatorio para fines tributarios. Bueno, con esto doy por cerrada mi participación y doy pase para que el maestro Alex pueda iniciar el análisis de la perspectiva contable. Gracias. Adelante, Alex. Gracias, Rubén. Voy a tratar de comentar todos los puntos que has abordado, ¿no? Desde la perspectiva contable. Creo que es importante que todos los que nos desenvolvemos en el ámbito de la preparación de la información financiera debemos de concebir, ¿no? Debemos de entender que no podemos matar dos pájaros de un solo tiro. Es decir, quisiéramos que las obligaciones o los requerimientos tributarios se alineen a los contables y viceversa, ¿no? Para que digamos, oye, me aboco, me concentro en un solo tratamiento. Pero es que cuando empezamos, y bien lo mencionabas, las normas tributarias tienen un objetivo, las normas contables y financieras tienen otro objetivo, y por ende son caminos distintos. Que por ahí se den la mano, como ocurre en ciertos informes de la Administración Tributaria, en ciertas resoluciones del Tribunal Fiscal, Poder Judicial, ¿no? Se toma como base de la conclusión la normativa contable, pues ahí van de la mano, pero no quiere decir pues que vayan siempre de la mano. Entonces hay que, no sé si el término sea adecuado, pero hay que resignarnos en el buen sentido de la palabra, de que son dos obligaciones, ¿no? Y por tal, pues tenemos que cumplir todo lo que establece la normativa tributaria, todo lo que establece la normativa contable y financiera. Bien. Voy también a compartir este material que hemos preparado para esta noche. De hecho, estuve actualizándolo conforme Rubén venía tocando algunos puntos para que pueda esto ser, para que exista esa dicotomía, ¿no? Es decir, tanto la parte tributaria o la parte contable que entendemos es la expectativa de todos los que están siguiéndonos en esta noche. A ver, empezamos con la definición, ¿no? La definición que establece la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, y ahí es importante también conocer que si bien es una cuestión de semántica, es decir, si nos referimos a activos fijos, que es lo mismo propiedad, planta y equipo, desde el punto de vista contable y financiero, pues es un tema menor, ¿ya? Es más, la norma te dice que podemos utilizar una nomenclatura, unos términos que lo entienda el usuario, porque una de las características de los estados financieros es la comprensibilidad, ¿no? Mientras menos términos técnicos o menos términos contables se utilice para la preparación de la información financiera, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley 16? Un activo, como parte de la definición, en su párrafo 6 nos dice que propiedades, planta y equipos son activos tangibles, ya nos está dando la primera condición, es decir, activos que podemos tocar, que posee una entidad para su uso en la producción, hablamos de la planta de producción, hablamos de una maquinaria, ¿no? De suministro de bienes y servicios. Oye, soy una empresa que tengo un edificio y presto servicio de hospedaje, ¿no? Entonces tengo el activo tangible orientado o usado para la prestación de un servicio. Además, también podrán ser activos fijos, activos tangibles para arrendarlos a terceros. Es importante distinguir, ¿no?, aquellos activos distintos de los terrenos y propiedades, porque si estamos hablando de estos tipos de activos y los destinamos para el alquiler, son propiedades de inversión y hablaremos de otra norma, ¿no?, que es la NI 40. Es decir, hablamos de unidades de transportes, hablamos de maquinarias, de muebles y enseres o equipos que los destinamos para el alquiler, también serán considerados como activo fijo,
también aquellos que los utilicemos para propósitos administrativos, ¿no? Las mismas oficinas administrativas, las computadoras, el mobiliario, que lo destinamos para esos fines, ¿no? Y además, se espera utilizar durante más de un periodo. Cuando hablamos de un periodo dentro de la literatura de las NIF, con excepción de la NIF 34, porque la NIF 34 te habla de periodos intermedios, un periodo se refiere a un periodo anual, ¿ya? Entonces, lo que nos quiere decir que es un activo tangible que lo destinamos para cualquiera de estos fines, que esperamos utilizarlos por más de un periodo. En otras palabras, pues que su vida útil sea mayor a un año, ¿no? Nótese que la norma en ningún lado nos coloca un importe mínimo, como si ocurre en la parte tributaria, ¿no? El cuarto de la OIT. No obstante, debemos también de considerar lo que está consignado en el marco conceptual, lo que conocemos como materialidad o importancia relativa. Es decir, a ver, estamos hablando de un recurso tangible que lo destinamos para estos fines, que voy a utilizarlo durante más de un periodo, pero resulta que el importe es insignificante, no me va a hacer cosquillas en mis resultados, ¿para qué me voy a complicar la vida? Porque recordemos que también, si bien la norma no te dice de forma explícita el esfuerzo, costo desproporcionado a los beneficios que obtendrías aplicar un requerimiento de la norma, te lo dice en otros términos, ¿ya? Entonces, oye, ¿para qué me voy a complicar la vida agregando esa impresora a mi módulo de activo fijo, a mi Excel de activo fijo, para poder estimarle su vida útil, valor residual, estar calculando la depreciación durante todo ese tiempo? En realidad, eso no me va a generar valor a mi información financiera. Por lo tanto, por concepto de materialidad, aplicando el marco conceptual, directamente lo reconozco como gasto, ¿no? Pero ya el escenario sería distinto si a lo mejor soy una empresa, no sé, que me dedico a, soy una institución educativa y compro impresoras, pero en cantidad, como 500 impresoras, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando, no a nivel individual, sino a nivel de conjunto, de que es un importe material, si valdría la pena aplicarle todos los requerimientos de la norma, ¿ya? Luego se hablaba también sobre la medición inicial, ¿no? Cuando nosotros estamos adquiriendo un activo fijo o estamos construyendo un activo fijo, nos vamos a encontrar con distintos desembolsos y o gastos, ¿no? Que hemos incurrido para poder tener ese activo. La premisa de la norma, que es la que recoge, como mencionaba Rubén, la parte tributaria, pues son todos aquellos costos necesarios para poner el activo listo en su ubicación y o condición final, ¿no? O sea, todo lo que sea indispensable, todo lo que sea necesario, todo lo que sea obligatorio, todo lo que sea legal, ¿no? Y todo lo que no pueda evitar para que finalmente yo pueda tener ese activo listo para ser utilizado. Bajo ese análisis, vamos a ver a continuación qué son esos conceptos que sí deberían formar parte del costo del activo y cuáles no deberían formar parte. Ahora, esa es una lista que quiere ser una lista exhaustiva. No obstante, recordemos que las normas establecen criterios genéricos. No hay el ANIC 16 para empresas industriales, no hay NIC 16 para empresas mineras, no hay NIC 16 para empresas eléctricas, sino partimos de ese postulado o ese criterio general para poder definir qué criterio forma parte del costo de los activos, ¿no? Y detallamos, ¿no? ¿Qué conceptos forman parte del costo de adquisición o de construcción de un activo? El precio de compra, los aranceles y gastos de importación, los impuestos no recuperables. Ojo acá, que como impuestos no recuperables no solo están los aranceles, sino también, por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy en el sector de la Amazonía, ¿no? Si bien allá hay la exoneración del IGB, pero yo compro mi maquinaria en Lima y me van a facturar con un IGB. Entonces, como yo no voy a trasladar ese IGB a mis clientes porque están exonerados en la región de la Amazonía, ese IGB no voy a recuperarlo, así que tendrá que formar parte del costo del activo. Lo mismo ocurre también con las entidades financieras, cuyos principales ingresos son los intereses por los créditos que otorgan. Estos intereses no están grabados con el IGB. Por lo tanto, tampoco es que cuando yo compre, por ejemplo, mi terreno, ¿no? O compre yo el mobiliario para una nueva oficina, compre mis cajeros automáticos, lo voy a comprar con IGB, ese IGB yo no lo voy a trasladar a mis clientes, ¿no? Hay algunas operaciones que sí están grabadas, como el tema del arrendamiento financiero, por lo tanto habría que hacer la prorrata, ¿no? Pero básicamente, oye, todo lo que yo adquiera no voy a poder transferirlo a mis clientes, ¿no? No va a ser recuperable, así que tendría que formar parte del costo de ese activo, ¿ya? Otros costos directamente atribuibles a la adquisición, construcción, como por ejemplo honorarios profesionales. Oye, importo yo una máquina o estoy construyendo una planta industrial, pero necesito yo profesionales para que me ayuden a armarlo, para que me ayuden a ensamblarlo, para que me ayuden a compilarlo, ¿no?
Costos de preparación del sitio para el uso donde se construye el activo. A lo mejor, oye, mira, vamos a comprar esta maquinaria, pero el suelo todavía está, es tierra, tenemos que construir un suelo que sea con cemento, concreto armado, con tal determinación, porque si no tendría un impacto en la durabilidad del activo, etcétera. Entonces, eso también tendrá que formar parte del costo del activo, ¿no? Costos de pruebas para que el activo funcione adecuadamente, ¿no? Beneficios a empleados ligados a la adquisición, construcción, siempre y cuando no sea operativo o no sea general. Aquí, si bien la norma te lo dice de forma lógica, porque, oye, para construir a lo mejor una instalación, unas oficinas, recurres a tu recurso humano, es el propio, pero aquí lo más complicado es el control. Imagínate que tengas personal que esté involucrado, sí, a la construcción del activo, pero también puede estar involucrado otras actividades operativas, otras actividades comerciales, otras actividades de negocio. Entonces, ahí lo más complejo es llevar ese control para poder, de todo el gasto laboral del mes, oye, bifurcar lo que corresponde para el activo fijo y lo que corresponde para otros conceptos, ¿no? Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y montaje, podrían incluir también gastos de personal, honorarios profesionales, descuentos, rebajas y similares, ¿no? Pero en este caso deduciendo el costo del activo, costo de desmantelamiento y retiro, ¿no? Es decir, oye, si yo tengo una obligación porque en el terreno que me alquilaron voy a construir un almacén y ese almacén lo contabilizo como activo fijo, pero resulta que en el contrato me obligan a desmantelar el mismo, entonces como la obligación yo la asumo antes de que el activo esté listo para ser utilizado, ese importe de estimación de la provisión, ese, por desmantelamiento, tiene que formar parte del costo del activo. Esta es una partida importantísima en las empresas del sector minero, ¿no? Por la ley de cierre de minas. Costos de financiamiento, lo que mencionaba Rubén, en la norma tributaria no te lo establece, no te lo acepta como parte del costo, ¿no? Y aquí tenemos la NI 23, y la NI 23 me dice, oye, si tú tienes un financiamiento, cualquier tipo de financiamiento, no hablamos de préstamos con cualquier tipo de entidad, puede ser una entidad financiera o no financiera, puede ser una emisión de deuda, como bonos, por ejemplo, ya basta que sea un financiamiento. Y eso nos podría confundir porque a veces en la traducción de la norma le dice costos por préstamos, y podemos pensar que únicamente califican los costos por préstamos, o costos por intereses también están en la traducción, y podemos pensar que solo se puede capitalizar intereses, cuando en realidad dentro de la misma normativa se define que son costos por financiamiento, y que no solo incluye a los intereses, sino también a los otros conceptos que te cobra el acreedor, que pueden ser las comisiones, los seguros hoy en día que son obligatorios, ¿no? E incluso también pueden formar parte los costos por financiamiento de las diferencias en cambio. Imagínate, ¿no? Tú puedes obtener un préstamo de moneda funcional de soles, obtienes un préstamo en dólares y ese pasivo, es una partida monetaria, puede generar una pérdida por diferencia en cambio. Entonces tú al hacer ciertos cálculos, lo que la norma le denomina un ajuste a los costos por financiamiento, si faltaría capitalizar costos por financiamiento, los utilizas de esa diferencia en cambio. Lo cierto es que la norma esto no te lo obliga, sino te la da como una excepción, es decir, tienes la opción de capitalizar o no de diferencias en cambio. Luego también tenemos costos generales, pero estén directamente atribuibles, ¿no? a esa adquisición, a esa construcción. Puede incluir incluso depreciación, amortización. Oye, estoy utilizando camionetas para transportar los materiales de construcción y esa camioneta me genera el gasto por depreciación, y ese gasto por depreciación lo incorpora también como parte del costo de ese acto, ¿no? También tuvimos aquí utilidades o pérdidas de coberturas de flujo de efectivo, compras en moneda extranjera, siempre y cuando estén relacionadas, siempre y cuando, ojo, estén relacionados a cubrir algún riesgo derivado de ese activo, ¿ya? Y no formarán parte del costo gastos de apertura de una nueva instalación productiva, gastos de introducción, publicidad y actividades de promoción, gastos de reubicación, es decir, realizar negocios en una nueva ubicación, gastos de cantidades anormales de materiales, su mismo nombre lo dice, al ser anormal, se constituye como algo que pudiste haber evitado, ¿no? Un tema de ineficiencia, gastos incurridos en un activo que ya se encuentra en su ubicación o condición final, que se considera como costo posterior, y más adelante vamos a ver si se pueden o no activar.
gastos de mantenimiento diario, y la razón aquí es que es al ser diario, ¿no? Recordemos que en la definición de la norma te dice que para que un recurso o activo tangible sea calificado como activo fijo, tiene que tener una duración de más de un periodo. Entonces, si estamos hablando de un mantenimiento diario, pues su vida útil es de un día, ¿no? O semanas. Tanto no calificaría para ser una, ¿no? Costos generales, como los de administración o los operativos, ¿ya? Estos no deberían considerar parte del costo. Incluso acá también estamos hablando de los gastos de formación o los gastos de capacitación. Oye, mira, compramos esta máquina, pero resulta que nadie sabe utilizar la máquina. Muy bien. Entonces contratamos a esta empresa de ingenieros para que venga con su personal a capacitarnos, etcétera, ¿no? Y nos cobran tantos horarios. ¿Eso debería o no debería formar parte del costo del activo? No, porque son gastos de formación y la norma te lo dice claramente. Todo lo que sea necesario para poner el activo listo para ser utilizado. No te dice otra cosa es que tú no sepas utilizar. ¿Ya? Aquí viene el tema de los costos posteriores, ¿no? Y aquí en los costos posteriores tenemos por un lado las reparaciones y el mantenimiento, ¿no? Y lo que debemos de tomar en cuenta que las reparaciones y mantenimiento. ¿Cada cuánto tiempo vas a volver a hacer la otra reparación, el otro mantenimiento? Normalmente estamos hablando de reparaciones y mantenimientos rutinarios, cada 3 meses, cada 6 meses, por un periodo menor a un año. Como vimos en la definición, oye, una de las condiciones es que la vida útil de este recurso tangible sea mayor a un año. Entonces, al hacer tú reparaciones o mantenimientos periódicos, estos no calificarían y los tendría que reconocer directamente el resultado. Un tema distinto podría resultar en el caso de las reparaciones mayores o también llamados como los famosos overhaul, ¿no? Pero acá también va a depender mucho de la frecuencia en la que vuelvas a hacer el siguiente overhaul, ¿no? Porque si tienes estas reparaciones que lo haces por una frecuencia inferior a un año, lo mismo, no califica y tendrías que reconocerlo como gasto. Pero normalmente ocurre que estas reparaciones o inspecciones mayores se hacen cada 2, cada 3 años. Entonces ahí sí calificaría y tendría que considerarlo como parte de un componente, ¿no? Como un componente del activo. Lo mismo ocurre con los reemplazos y sustitución, ¿no? Si yo voy a reemplazar alguna parte, algún componente del activo y voy a tener que volver a reemplazarlo en un periodo menor de un año, pues eso lo contabilizo como gastos, ¿no? Pero si hablamos, pues, de un reemplazo de una parte que va a tener una vida útil mayor a un año, entonces ahí sí lo contabilizo como activo y luego ya cuando lo reemplace lo doy de baja y doy de alta, ¿no? Aquí es importante saber que si ese repuesto o ese componente que yo estoy reemplazando y su vida útil, por ejemplo, nueva es de 5 años, pero el activo al que va a ir adherido ese reemplazo, su vida útil es 3 años, tengo que elegir la menor, ¿no? ¿Qué me va a servir utilizar el reemplazo solito, 5 años? No, depende del activo principal, ¿no? Eso como costos posteriores. Bien. Otro de los temas en los que podría haber ese impacto con el tratamiento tributario es lo relacionado a la depreciación por componente. Recordemos que la norma habla en su párrafo 43, no soy tan fan de mencionar los párrafos, pero acá los cito, ya para no olvidarme. El párrafo 43 de la norma, en la ley 16, te dice que se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento, ¿no? Esto es lo que se le conoce como la técnica de la componentización o descomponentización, como quieras ver, ¿ya? ¿Cuáles son los principales problemas o oportunidades de mejora que se nos presenta para aplicar este requerimiento, ¿no? Una de las dudas es, ¿tengo que aplicar esto para todos los activos? ¿No? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos o estar omitiendo esta técnica o podríamos estar aplicando la técnica pues, donde activos que no valen la pena, ¿ya? Entonces, para esto nosotros vamos ahora a compartir una metodología a través de pasos para que podamos definir en qué momento si vale la pena o no aplicar esta técnica de la componentización o la descomponentización, ¿ya? Para esto tenemos este casito, es una empresa que adquiere una retroexcavadora, será utilizada en las actividades del negocio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a contabilizarla como un activo, ¿ya? Su costo de adquisición fue de 500, ¿ya? Fue de 500.
Este activo pertenece a la clase de activos maquinarios, ¿ya? La gerencia de la entidad ha establecido que el importe de materialidad es de 300. Y este es uno de los filtros que vamos a utilizar en la secuencia de pasos que vamos a ver a continuación, ¿ya? El proveedor Ferreiros, en este caso, proporciona las siguientes especificaciones técnicas, incluyendo la relación de todas las partes de la. Entonces aquí en imagen vemos esta retroexcavadora y vemos sus 18 componentes o sus 18 partes, ¿ya? Desde el proveedor, pues nos ha otorgado la ficha técnica con esta información. Ahora, con todos estos antecedentes vamos a aplicar el requerimiento que establece la ley 16 en su párrafo 43, ¿ya? Para esto, iniciamos con el paso 1. A ver, la norma no te desarrolla esta metodología como a través de pasos, como ocurre sí en la NIF 15, ¿no? Que ya la norma ha ido amoldándose a través del tiempo y ya la incorpora con los 5 pasos. Antes no se interpretaba así, ¿ya? Paso 1, identificar la clase de activos que sean materiales para aplicar la técnica, ¿ya? Entonces yo puedo agarrar cifras, los saldos de último año, por ejemplo, 31 de diciembre de 2022, agarro mi nota, donde tengo el detalle de los activos fijos, y aquí tengo todas las clases de activos, ¿ya? Estos son los importes. Determino cuánto es la proporción del total, y tenemos que, en el caso de terrenos, 14%, construcciones 52%, maquinaria 42%, unidades de transporte 3%, mobiliario 2% y otros equipos 1%, ¿ya? Eso nos da un total, pues, de 10%. Acá no tomamos en cuenta los terrenos porque, oye, para este caso, los terrenos no se deprecian, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, si tomamos la clase de activo fijo construcciones y la clase de activo fijo maquinarias, ya estamos hablando del 94% de los activos depreciados. Es decir, oye, ¿sabes qué? Quedémonos solo con estas clases de activos, ¿ya? ¿Qué? Porque esto es lo que me va a impactar finalmente en mi estado de situación financiera, en mi estado de resultados, ¿ya? Son las clases de activos fijos que valen la pena, ¿ya? Filtro número 1. Paso número 2. Ahora, nosotros diríamos, bueno, si ya hemos determinado que las clases de construcciones y maquinarias son las más importantes, que son ya todos esos activos, todos los activos que componen la clase de construcciones, hay que aplicarle la técnica. Todos los activos que componen la clase maquinarias, hay que aplicarle la técnica. Oye, pero tú podrías tener alguna construcción que sí, o sea, oficina principal, la edificación que sea donde está tu planta de producción, etc. Pero también podrías tener, por ejemplo, una gareta de seguridad, que es una construcción, porque el importe ha sido bastante íntimo, ¿no? Bastante pequeño. Pero son construcciones porque califica como tal. Lo mismo con las maquinarias. Oye, puedo tener maquinarias industriales, pero puedo tener a lo mejor una maquinita, ¿no? Que está dentro de esta clase. Esto, en el paso 2, agregamos un segundo filtro. Y este segundo filtro ya tiene que ver con la materialidad a nivel individual. Es decir, hoy hay que calcular un importe que consideremos que nos puede o no nos puede hacer cosquillas con relación al impacto en los activos. Como por ejemplo 300. Entonces, por ejemplo, en el caso de maquinarias, agarro todos los años de maquinaria, puedo tener cientos, miles, y solo le aplicaré la técnica a aquellos items que supere esta materialidad de 300. Por ejemplo, acá, imaginemos que tenemos 3, y el ítem 2, que es por 800,000, a superar la materialidad, sí le vamos a aplicar la técnica. De tal manera que, fíjense, al final nos vamos a quedar con los activos fijos que valen la pena. A ellos les vamos a aplicar la técnica de la componentización o la descomponentización, ¿ya? En paso 3, ahora sí tenemos que identificar los componentes que son significativos y los que no son significativos, ¿ya? Si bien el proveedor nos ha dado un detalle, todos los componentes, ¿no? Las 18 partes, lo que necesitamos es saber su proporción del total, ¿no? Quiere que me la dé el proveedor. Si me la da el proveedor, buena hora, porque ya me hizo la tarea. Y si no, pues oye, ¿cuánto me venderías si yo comprara cada una de estas partes de forma independiente? Es algo similar a lo que aplicamos también en la NIF 15 cuando queremos asignar, ¿no?, el precio de la transacción a cada una de las obligaciones de desempeño. Muy similar. Entonces, oye, mira, nos proporcionan los datos y obviamente comprarlo por separado es más caro. Pero eso es distinto porque lo que al final necesitamos es cuánto representa
a nivel de porcentajes, a nivel de soles, cada una de las partes del total, ¿no? Y estos son los porcentajes con los que nos quedamos. Le aplicamos estos porcentajes al total que hemos desembolsado, que son los 500.000, de tal manera que estos vendrían a ser los importes y los porcentajes, ¿ya? Ordenamos de mayor a menor, de tal manera que ya tenemos los componentes que representan una mayor proporción, los que representan una menor proporción. Aquí debemos aplicar también otro porcentaje de materialidad. Es decir, oye, ¿qué vamos a considerar que es o no es significativo? Y así como significativo hay otros términos, como el caso de la NI 23 que te habla del periodo sustancial para el caso de los activos aptos o calificados, ¿no? Periodo sustancial, oye, ¿qué es periodo sustancial? No te define la norma. ¿No? Cuando te habla de importante, cuando te hablan de significativo, ¿no? Entonces la norma no te define un rango o un importe, cuestión de juicio, ¿no? Será parte del juicio criterio de la gerencia. Vamos a considerar que un componente significativo para este caso es aquel componente que representa más del 5% del total. Entonces, como hemos ordenado de mayor a menor, pues estos primeros 9 que superan el 5% serán los componentes significativos, ¿ya? Y del componente 10 al 18 son los no significativos. Ahora, más adelante, vamos a ver qué es lo que hacemos con esos no significativos. En el paso 4, ya le vamos agregando, ¿no? Vamos agregando las vidas útiles a cada uno de los componentes. Y aquí es cuando vemos la lógica del párrafo 43 de la norma. ¿Por qué la norma me habla de calcular la depreciación por componentes separados, por componentes que sean significativos? Porque resulta que la vida útil de esos componentes puede ser distinta, porque si la vida útil fuera la misma, da igual que lo separes, da igual que calcules la depreciación como si fuera uno solo. Pero aquí está la lógica, porque precisamente vas a tener algunos componentes que tienen una vida útil distinta, vas a tener que reemplazarlos en 2, en 3, en 4, en 5 años. Y esto es lo que va a tener finalmente impacto en el cálculo de la depreciación, ¿ya? ¿Cómo se estima las vidas útiles? Que es una de las preguntas que habíamos puesto también acá al final. La norma, ningún párrafo dice de que, oye, tienes que acudir a un tercero, ¿no? Tienes que acudir a un tercero, sobre tanto, y eso va a ser tu soporte. No. Pero recordemos, hagamos un poquito de historia en el año 2000. Esto lo voy a compartir, creo que lo tenía por acá. Acá. Miren, esta es la NIC 16, estuvo vigente en el año 2012, ¿ya? La norma ya establecía que para poder medir posteriormente los activos fijos, tú podrías utilizar el modelo del costo y el modelo de revaluación, lo que sigue siendo hasta la fecha. Pero cuando te hablaba del modelo de revaluación, ¿qué te decía el párrafo 30? El párrafo 32 te decía, normalmente el valor razonable, porque cuando hablamos del modelo de revaluación, significa que el valor del activo fijo lo tengo que llevar, de valor en libros del activo fijo lo tengo que llevar a su valor razonable, ¿ya? Entonces te dice que normalmente el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el mercado, mediante una tasación realizada habitualmente por tasadores cualificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos de propiedad, planta y equipo, habitualmente es su valor de mercado, determinado mediante una tasación. Esta era la única referencia que hacía la norma en la que prácticamente te decía que tienes que ir a buscarte un tercero, en este caso ¿cómo le dice? Tasador cualificado, ¿ya? Para que te determine el valor razonable. Pero luego cuando entró en vigencia la NIF S que nos habla de valores razonables, ese párrafo quedó eliminado. Ya no hay ninguna referencia de la norma que nos diga tiene que ser un tercero el que te ayude a hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de las estimaciones de vidas útiles, oye, yo puedo tener dentro de mi empresa ingenieros, arquitectos, economistas, sé yo, de cualquier otra profesión, e incluso no profesionales. Oye, mira, tengo este maquinista que tiene 20 años trabajando en la empresa y por él han pasado, buen término de la palabra, pues muchas máquinas de todo tipo, europeas, de Estados Unidos, de Asia, etcétera. Así que se conoce todo tipo de maquinarias.
oye, él es el experto, él es el especialista, y no necesariamente pues tiene un título, ¿no? O tiene una certificación. Pero ya con su experiencia, y ahí sí es donde la norma te habla, las estimaciones se basan en experiencia. Entonces, oye, un informe con todos los criterios que se han tomado en cuenta y ya tienes tu sustento, ¿ya? Ahora, si es que no tienes a esa persona dentro de la entidad, pues sí tendrás que acudir ahora sí a alguien de afuera porque necesitas, ¿no? Tener esa evidencia para poder soportar tu, en este caso, tu vida útil, ¿no? En el paso 5, nos vamos a establecer el tratamiento para los componentes no significativos, que habíamos dicho que era del número 10 al número 18, ¿ya? Acá podemos tener vidas útiles distintas también, pero como estamos hablando ya de los no significativos, oye, vamos a hacer es agruparlos, ¿ya? Vamos a totalizarlos, vamos a consolidarlos, vamos a utilizar una vida útil promedio, para que al final lo consideremos como si fuera un solo componente varios. Tal es así que ya en el paso 6 nos quedamos con nuestro detalle operativo de los componentes. Del componente 1 al 9, los significativos, y el componente 10 es el conjunto de los no significativos. Ahora sí, ya tenemos la materia prima para poder hacer el cálculo de la depreciación. Aplicando la técnica, para este ejemplo, tenemos una depreciación de 147,000 anual, mientras que si no hubiésemos aplicado la técnica, hubiésemos calculado la depreciación basados en un solo activo, utilizando la vida útil más alta, que era de 6 años, tendríamos una depreciación de 83. O sea, sí estamos hablando de una diferencia significativa. Para este ejemplo, solo una diferencia de 44%. Por lo tanto, hay que llevar a cabo ese análisis para identificar dentro de la entidad a cuál es la y no la técnica, la componentización o descomponentización, como quieran ver. ¿Ya? Otro de los temas importantes en el día a día de los activos fijos son los cambios de estimaciones contables. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Miren, lo que normalmente ocurre en muchos casos es lo siguiente. Nosotros adquirimos un activo por 100,000, ¿ya? Nosotros adquirimos un activo por 100. Establecemos una vida útil de 5 años. Eso quiere decir que cada año vamos a registrar una depreciación de 20,000. Hasta acá, ok, porque a lo mejor hicimos la consulta a un especialista para que nos diga, oye, ¿cuánto es la vida útil de este activo? O a lo mejor que hemos ignorado el requerimiento de la norma y hemos utilizado los porcentajes de la norma tributaria, ¿ya? Hemos ignorado los requerimientos de la norma contable y hemos utilizado los porcentajes de la norma tributaria. Puede coincidir, ¿ah? Puede coincidir. Pero bueno, agarramos nuestro módulo de activo fijo, ingresamos el activo, le ponemos su vida útil de 5 años y ya, nos olvidamos del activo. O lo ingresamos en el Excel, ya, solito con la fórmula local. Ya, o sea, nos olvidamos del activo. Nos olvidamos del activo. Luego, año 5, el activo está totalmente depreciado porque pasaron los 5 años. Ya. Pero vamos lo siguiente. Estamos haciendo nuestra inspección física de activos fijos, nuestro inventario de activos fijos, al 31 de diciembre del 2022. Estamos, pues, inspeccionando los vehículos. Oye, vamos a inspeccionar el vehículo 1, está en buenas condiciones y tiene un saldo contable de 18,000, ok. Vehículo 2, en buenas condiciones, saldo contable de 20,000. Vehículos 3, buenas condiciones, saldo contable de 30,000. Vehículo 4, está en buenas condiciones. Voy y veo saldo contable 0, está muerto contablemente. Oye, pero no es que la contabilidad debe reflejar la realidad. Sí, y no está ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque, uno, registramos el activo, lo ingresamos en el módulo, en el Excel, y nos olvidamos de él. No, pero si ya hice el reconocimiento. Nosotros tenemos que seguir evaluando el activo, actualizando, manteniendo el activo hasta que se dé de baja. Y te lo dice expresamente la NIC 16 en su párrafo 51. El valor residual y la vida útil de un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo anual. ¿Qué me pide hacerlo cada año? Estamos hablando de una estimación. Cualquier cosa puede ocurrir en el futuro, ¿no? O también puede ser consecuencia de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Oye, hay muchos criterios que se toman en cuenta para que la estimación de vida útil pueda extenderse, pueda acortarse.
incluso los temas del cambio climático impactan en la estimación, en el cambio de estimación de vidas útiles. El patrón de uso de los activos cambia. El presupuesto que tú tienes para darle mantenimiento a los activos fijos también impacta las estimaciones. Lo que tenemos que hacer cada año es, oye, a ver, cierre el año 2018, ya. Oye, especialista, ¿cuántos años le restan de vida útil a ese activo? Ah, le restan 4 años, perfecto. Sigo depreciándolo 20.000 al año. Volteo, en diciembre de 2019, nuevamente volteo y le pregunto al especialista, oye, especialista, ¿cuántos años de vida útil le restan? Ah, le restan 3 años, perfecto. Otra vez, volteo y le digo al especialista, oye, especialista, ¿cuántos años de vida útil le restan a este? Ah, a este activo le restan, un momentito, 5 años. 5 años más. No los 2 que originalmente se venía arrastrando. Entonces yo parto, ahí estoy cumpliendo lo que me dice la norma porque tiene su lógica, tengo que revisar las estimaciones por lo menos una vez al año. Entonces, oye, cierre el año 2020, mi saldo es de 40.000. Y el especialista me ha dicho que su vida útil restante es de 5 años. Por lo tanto, a partir del año 2021, la depreciación anual será ahora de 8.000. Entonces, acá lo tenemos 2.000, el costo original los 100, vamos a separar la depreciación que ya teníamos con la vida útil inicial de 5 años, acá vamos registrando la nueva depreciación. Al final tú tienes una sola depreciación acumulada, sino que lo estamos separando para fines didácticos, ¿no? Entonces, al año 2, al año 3, al año 4, al año 5. Entonces, el activo muere al final del año 5, el nuevo año. Ahora, el año 1 tú tenías una depreciación de 20, el año 2 también de 20, el año 3 de 20, correcto. A partir del año 4 ya tú tienes un gasto por depreciación de 8. Entonces, obviamente que esto va a alarmar al usuario. Oye, ¿qué ha pasado acá? Si la depreciación es de 20.000, ahora me la estás pagando a 8, me estás manipulando la cifra de los estados financieros. No. Lo que ha ocurrido es que hay un cambio de estimación. Y por eso es que la NIC 8 nos habla sobre cambios de estimaciones contables, me dice que tengo que revelar siempre y cuando sea relevante, ¿no? De tal manera que ahora, cuando hagamos nuestra inspección física, pues yo voy a ver que este vehículo 4 está en buenas condiciones y en efecto tengo un saldo de 24.000. Ahora sí me parece coherente. Ahora sí tiene sentido cuando dices que la contabilidad tiene que reflejar la realidad, ¿no? Esto, el no llevar un control o no hacer un seguimiento a los activos, nos conduce a tener activos totalmente depreciados, ¿verdad? La norma no me prohíbe. No debes tener activos totalmente depreciados, pero, ojo, aquí hay algo que debemos nosotros darnos cuenta. ¿Por qué hay activos totalmente depreciados? Una de las causas es lo que acabamos de ver, porque no llevamos el control, no le hacemos el seguimiento de los activos. Entonces, puede que yo tenga activos totalmente depreciados porque se trató de un error, porque no hice mis revisiones, estimaciones contables, ¿ya? Ahora, imaginemos que ya tenemos los activos totalmente depreciados, ¿ya? ¿Cuál es la recomendación? Porque, como les digo, aquí la norma no es que te condenes si tienes activos totalmente depreciados, porque incluso te dice, oye, revela cuáles son esos activos totalmente depreciados. Pero sí, como vimos acá, si yo tengo un activo significativo que está muerto contablemente, pero que en la realidad está operativo, no. Acá yo tengo que solucionar el problema. Entonces, yo tengo que analizar los activos totalmente depreciados significativos y a ellos hay que revivirlo. Lo revivimos, siendo una corrección de error porque debimos haber revisado las vías útiles en ellos anteriores, o otra alternativa es revivirlo vía una reevaluación de activos. Al final el efecto va a ir también a patrimonio, ¿ya? Va a ir también a patrimonio. Lo mismo ocurre con los cambios métodos de depreciación. Por ahí puede surgir la duda de si los métodos de depreciación son o no son estimaciones contables. Son estimaciones contables, ¿ya? Porque tú puedes comprar, por ejemplo, una maquinaria y estimas el uso que le vas a dar a esa maquinaria es un uso constante.
Por lo tanto, la depreciación tiene que reflejar ese patrón de uso. Si el uso es constante, pues el gasto por depreciación tiene que ser constante. Por eso utilizamos un método de línea recta, un método lineal. ¿Ya? Pero puede que cambie el modelo de negocio. Muchas empresas han cambiado su modelo de negocio a raíz de la pandemia, por ejemplo. Antes yo me estoqueaba, tenía mi almacén y ahí tenía buscado todo mis inventarios, pero oye, ¿sabes qué? Ahora reducción de costos, ya no tenemos almacén, ahora producimos a demanda, ¿no? Entonces, pueden haber meses buenos donde tenga la maquinita ahí prendida a tiempo completo, pero pueden haber meses bajos en donde, oye, la maquinita le prendió por horas. Entonces ahí el patrón de uso del activo va a ser distinto, va a ser variable. Pues el gasto por depreciación tiene que reflejar eso. Cambiamos el método de depreciación a unidades producidas, ¿no? Porque responde al nuevo patrón de uso de las estimaciones dependen de la nueva realidad. Aparte que la misma norma te dice pues, que el método de depreciación es una cuestión de estimación contable, ¿no? Pero siempre, y la recomendación es de que no veamos la norma de forma literal, no veamos la norma así como si fuera un requerimiento dictatorial, porque hay una lógica, ¿ya? Hay siempre una lógica. Como último punto, quería comentarles es lo relacionado al modelo de medición posterior, ¿ya? Más que todo de medición posterior para activos depreciables, ¿ya? Para activos depreciables. No vamos a desarrollar todo el modelo, pero sí vamos a irnos a la parte que tiene implicancia tributaria y es lo relacionado a depreciación, ¿no? Nosotros tenemos un activo, por ejemplo acá, un activo por 50.000 y hacemos la revaluación, su valor razonable es de 140, eso quiere decir que voy a reconocer un excedente de revaluación de 90, ¿ya? Bueno, hay toda una lógica detrás de por qué reconocemos en el excedente de revaluación de los otros resultados integrales, ¿ya? No porque la norma me dice carga al activo fijo y abona el excedente de revaluación, ahí queda, no, hay una lógica, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que establece la NIC 1 en los otros resultados integrales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la implicancia tributaria? Nosotros sabemos que la norma tributaria me permite la depreciación de activo, ¿no? El desembolsado. Por ejemplo, como nos ha costado el activo 100.000, pues me va a aceptar la depreciación de los 100.000, ¿no? De los 100.000. Imaginemos acá hasta 4 años de vida útil, los 25.000 son los que me van a aceptar. Considerando que la vida útil financiera es igual que la tributaria. Cuando yo revalúo el activo, reconozco esta revaluación de los 90, ¿no? Esto quiere decir que, digamos que quedan 2 años de vida útil, voy a tener 45.000 de depreciación de esa revaluación en un año y en el otro año. Voy a tener que reparar, ¿no? Porque no me la acepta la administración tributaria. Salvo excepciones, creo, de reorganización de sociedades, como mencionó Rubén, ¿no? Esto ocasiona, pues esto ocasiona que en el futuro voy a tener que hacer esos reparos. Por ende, tengo que reconocer un pasivo por impuesto a la renta diferida, ¿ya? Pero ojo, no vayamos a pensar de que aquí, no, pues la norma no me conviene porque la norma me está haciendo pagar más impuestos. No. Recuerden que los impuestos diferidos tienen un efecto compensatorio. Tú en el corriente puedes pagar menos, pero en el futuro puedes pagar más, o viceversa. En el corriente puedes pagar más y en el futuro vas a pagar menos. En flujo de caja el efecto es cero. No nos vayamos a pensar de que, oye, la NI 16 no me conviene porque me está haciendo pagar más impuestos. No, el efecto es cero. Lo que cambia es en el tiempo, ¿no? Ahorro hoy, más pago mañana, o más pago hoy, ahorro en el futuro, ¿ya? Y eso lo tenemos comprobado incluso acá, para que vean que el efecto del impuesto, así apliques o no apliques el modelo de revaluación, va a ser, ¿ya? Va a ser el mismo. Y solo quiero finalizar con lo siguiente, ¿no? Es importante que nosotros soportemos todas las estimaciones contables, sobre todo las estimaciones contables significativas. Precisamente, en el rubro de activos fijos hay muchas estimaciones, ¿no? Está la estimación de la vida útil, está la estimación del valor residual, está la estimación de los métodos de depreciación, está la estimación de, si en caso aplico el modelo de revaluación, el valor razonable, ¿no? Y, oye, estamos hablando también de una partida transversal, como decíamos al inicio. ¿Qué empresa no tiene una partida de propiedad, plant y equipo?
Pero eso no significa, pues, que al ser las estimaciones, el uso de criterio y su experiencia de la gerencia, pues, oye, no tengamos que soportarlo. Tenemos que soportarlo, ¿no? Y no solo por el hecho de que venga el auditor y te dice, oye, dame el sustento de por qué esa vida útil, por qué ese valor residual, por qué ese valor razonable, sino porque debemos de acostumbrarnos a ello. No podemos ingresar en la contabilidad cualquier importe que no esté, un importe que no esté soportado. Ah, bueno, creo que son 5 años, creo que son 7 años. No, porque estaríamos avalando pues una improvisación, estaríamos avalando un importe incorrecto. Y esto resulta también de nuestra ignorancia en un tema de fraude. Quienes se van a perjudicar van a ser los usuarios, ¿ya? Entonces aquí, tanto lo que establece la norma en cuestión, que es la NI 16, y la que establece la NI 8, que nos habla de estimaciones y la mejor estimación, pues tenemos que tener soportado todas nuestras estimaciones contables. Esto era lo que quería comentar por la parte contable y financiera. Tal como lo mencionó Rubén, vamos a dejar unos minutos para que ustedes, todos los participantes, puedan hacer algunos comentarios o también si tuvieran preguntas, ¿no? Con todo el gusto para nosotros aquí poder responderlo, ¿no? Muchas gracias, Alex. Interesante el análisis que acabas de hacer. Sí me parece que hay algunas preguntas. Déjame ver por acá. Me parece que haber visto alguna pregunta. Sí, por acá está. José Adriancén dice, buenas noches. Si compras un activo para moldes, el cual solo se usa una vez, y de allí no, pero el molde, en teoría, sigue en condiciones para seguir siendo usado, pero como repito, ya no se vuelve a usar por un tema X. Ya, entonces, a ver, desde la perspectiva tributaria, ¿no? O sea, se compra un bien, dice, no, un bien del activo, ahora, este bien va a tener un solo uso. ¿Ya? Pongamos que lo compra ahora en junio lo usa, el bien se podría seguir utilizando más adelante, pero de pronto tal vez por estándares de calidad de la compañía ya no se puede volver a usar. Entonces, es un bien que más adelante se podrá disponible para la venta. Seguro se reclasificará contablemente. Entonces, la primera pregunta es, desde la perspectiva tributaria, ¿ese es un bien del activo fijo? Atendiendo a la definición del artículo 38, no calificaría como bien del activo fijo, porque si bien es cierto, se usa para fines de la generación de renta agravada, pero no cumpliría con la condición de que se pueda depreciar anualmente, ¿no? Sino más bien, el bien se usó, se le dio uso respectivo, bueno, pasa disponible seguramente para la venta o para la baja. En ese caso, considero, igual es un criterio, que en ese periodo en que el bien se adquiere y se usa y ya no se vuelve a usar, no se vuelve a usar más debido a políticas de la compañía, en ese periodo habría que afectar al resultado el bien, si es que, bueno, igual ya se termina dando de baja. Distinto es el caso si es que el bien todavía podría volverse a usar en alguna otra oportunidad. En ese caso, claramente, no se va a poder computar depreciación anualmente y por tanto se entiende que es un bien cuya vida útil es mayor a un año. Entonces, creo que tributariamente procederíamos así. Ahora, contablemente, Alex, ¿cuál sería los pasos a dar? Ya, a ver, si compro un activo y lo voy a usar por única vez, habría que ver ese plazo de única vez, ¿no? Porque si el plazo de única vez es inferior a un año, yo lo tendría que contabilizar directamente como gasto, porque no cumpliría esa condición, ¿no? No tendría sentido registrarlo en enero para que en diciembre se deprecie totalmente, ¿no? Pero si esa única vez incluye 2 o 3 años, esa sería la vida útil que se va a tener que considerar, ¿no? Ahora, si inicialmente se estimó una vida útil, por ejemplo, de 5 años y al final termino utilizando hasta el año 3, entonces ahí el activo no lo voy a poder poner para la venta, se lo podría reclasificar como un activo no corriente mantenido para la venta en aplicación de la NIC 5,
o si lo voy a dar en abandono, entonces tendría que mandarlo a resultados, tal como sería el tratamiento tributario, ¿no? Pues ahí va a depender cuál sería el destino que le vamos a dar finalmente a ese activo, ¿no? Sí, en este caso, como te digo, igual coincide la parte tributaria, realmente es de un solo uso. O sea, en el ejemplo, el colega José dice, la compañía no más, porque digo, a lo mejor su estándar de calidad no le permite usar un bien ya usado por una sola vez. Entonces, en ese caso, a resultados. Igual tributariamente, porque no se podría, pues, año a año contabilizar depreciación. Ya, luego Juan Guevara dice, buenas noches, una EIRL dedicada al embellecimiento del ser humano. Compra una camioneta valuada en 90.000 soles para uso de la empresa. Pregunto, ¿puede utilizar el crédito fiscal? Ahí este es un tema solamente tributario. En este caso, estamos sí, en efecto, frente a un bien del activo fijo, pero que tiene una regulación particular en la ley del impuesto a la renta, porque estamos hablando de un vehículo y los vehículos automotores en la ley del impuesto a la renta tienen una doble clasificación. Aquellos que son de uso necesario, vinculados a la operativa del negocio, no tienen ningún límite, y aquellos otros que son destinados para fines administrativos, de la gerencia y demás. Ya, si este vehículo, esta camioneta, en el ejemplo que pone nuestro amigo Juan, es para fines administrativos, porque creo que para el tema operativo de pronto no se me ocurre, ¿no? Es un tema de servicio de embellecimiento, dice. Entonces, si es para fines administrativos, en este caso sí hay límite, ¿no? Por un lado está el límite de que, dependiendo del nivel de ingresos, podría tener uno hasta 5 máximo vehículos, y por otro lado es el valor de los activos. Ahora es 26 UIT, por el ejemplo que él pone, estaríamos dentro del límite de las 26 UIT. Entonces, para fines del impuesto a la renta, sí podría deducirse el gasto, ¿no? Ahora, el otro tema es, y siendo que es posible deducirse como gasto, también podría deducirse tranquilamente el crédito fiscal si es que es usado para los propósitos para propósitos administrativos. Ahora, si nos ponemos en el supuesto que el vehículo no se va a usar para nada, ni siquiera para fines administrativos, y es para fines de uso personal del dueño del negocio, ahí no es ni gasto vía depreciación ni crédito fiscal. Ahora, hay un tema así en particular que sí les comento, porque es una consulta que hicimos nosotros a la SUNAT cuando yo fui decano del Colegio de Contadores. La consulta que le hicimos a la SUNAT fue la siguiente. O sea, ¿qué pasa cuando tú compras un vehículo automotor destinado para la administración, para la gerencia, y este supera las 26 UIT? ¿No? Digamos un vehículo de alta gama, ¿no? Pues sí, un Mercedes, compra la compañía para fines administrativos. Ya claramente, para fines del impuesto a la renta, no resulta siendo gasto deducible ni la depreciación, ni los mantenimientos, ni el combustible, nada vinculado al vehículo. Entonces, lo que preguntábamos es, oye, pero si la compañía lo usa, ¿no? Está demostrado que la compañía lo usa, ¿puede usar el crédito fiscal? Y entonces, la SUNAT ha respondido, es un informe que está colgado en la página de SUNAT, es que sí es posible usar el crédito fiscal aun cuando el valor del vehículo haya superado las 26 unidades impositivas tributarias, ¿no? Entonces, eso es lo que le podría responder a nuestro amigo Juan. Eh, Ahora, acá hay un tema, entiendo que es hacia ti, Ale, dice, con respecto a la componentización, bueno, puede ser también hacia mí. SUNAT está tomando en cuenta como si fuera gastos estos componentes, lo cual la norma contable lo toma como un activo diferente. Faltaría en la norma tributaria regular este tema, o existe un artículo de la norma que diga que es un gasto, o en qué caso es gasto. Bueno, en realidad la ley del impuesto a la renta y el reglamento no hacen referencia al tema de componentización. Y entonces, si yo compré un cargador frontal, en el ejemplo de Alex, y la factura dice un cargador frontal por 500.000 soles, ese es un activo tributario, para fines tributarios es 500.000 soles, es el costo de adquisición, es lo que se va a depreciar. O sea, si bien en el mundo contable se podrá separar los componentes y se podrá establecer tasas de depreciación distintas,
lo que para fines tributarios se tiene que respetar es la tasa máxima, ¿no?, que estableció para este tipo de bienes. No sé, Alex, si quieras complementar algo. ¿No? En realidad, solo tomar en consideración los temas de materialidad, porque como vimos, la norma no te entra a detalle a qué activos se les debe o a qué clases de activos se le debe o no aplicar esta técnica, ¿no? Entonces, la recomendación ahí, con base a la experiencia, es que elijamos o identifiquemos aquellos activos que sí valen la pena, ¿no? Porque en el ejemplo, pues sí había un impacto casi del 44% aplicando la técnica o no aplicándola, ¿no? Ahora, lo otro también es cómo se sustenta esa componentización, ¿no? Porque tampoco es que la norma te dé algún detalle, alguna estructura, algún modelo de memo, ¿no? Recuerden que gran parte de todo eso ya va a ser criterio y juicio de la gerencia. Entonces, si tenemos la ficha técnica del proveedor, o en todo caso un informe que ha preparado un especialista para que pueda sustentar cada uno de los componentes, ¿no? Y el hecho de asignarle la clasificación de significativo o no significativo también sigue siendo una cuestión de juicio, porque nosotros le asignaremos un porcentaje para definir qué es y qué no es significativo. Pero eso sería. Ok, Alex. Y la última, creo con esta vamos cerrando, ya no veo más preguntas. Dice, buenas noches. En el caso de los activos por leasing, que su duración son de 3 años, entiendo son bienes muebles, por contrato después de tiempo, el activo está activo al 100%, pero depreciado en su totalidad. En este caso, ¿debe volver a activar o revaluar? Creo que el tema es más contable, amigo. ¿Cuál es tu perspectiva? Eh, Recordemos que si adquirimos un activo mediante un contrato de arrendamiento financiero, la vida útil que le debemos asignar no es la soportada en el contrato, es la vida útil de acuerdo a la estimación que hace el especialista. El contrato podrá ser de 3 o 5 años, pero el especialista me dice que la vida útil es de 10 años. Esa es la que tendré que tomar como base para hacer el cálculo de la depreciación. Entiendo que aquí, colega o la colega, ha utilizado esos beneficios tributarios que te da para poder acelerar la depreciación y por ende ya te quedaste en cero. Entonces ahí hemos mezclado, ¿no? La parte contable, con base a lo que te dice la NI 16, es decir, hacer una estimación financiera y luego ya para efecto de tu determinación de la renta, hacer uso de ese beneficio tributario, ¿no? Ese sería como que el procedimiento más adecuado. Claro, tributariamente sí, de hecho, se ha aceptado la depreciación a los 3 años del contrato, ¿no? Y lo que él dice, entonces ya tributariamente ya está depreciado. Seguramente él contablemente también hizo lo mismo. Contablemente ya lo depreció. Entonces, valor en libros, 1, ¿no? Un sol de pronto el valor al que se compró. Entonces, digo, puedo volver, en todo caso, su pregunta sería, ¿se puede volver a tasar y volver a incorporar dentro del activo de la compañía y volver a depreciar contablemente, claro, porque tributariamente no hay forma? Y hay dos opciones. Una opción es corregir el error porque no debiste utilizar esa vida útil tributaria contablemente, ¿ya? Y la otra opción es que como ya lo tienes muerto contablemente, revivirlo vía de una reevaluación. Ambas van a tener un impacto en patrimonio, porque si corriges un error, tienes que ir contra resultados acumulados y si haces una reevaluación vas a reconocer otro resultado integral dentro del patrimonio. El efecto en realidad va a ser el mismo. Por recomendación, y a ver, si estamos hablando de un importe que no es significativo, podríamos ir directamente a aplicar la opción 2, es decir, revivirlo vía una reevaluación. Pero si hablamos de importes significativos, pues hay que admitir que ha sido un error y aplicando la NIC 8 tendríamos que corregirlo vía resultados acumulados. Este sería el camino para darle un valor a este activo, ¿no? Fantástico, Alex. Bien, ha sido la última pregunta, Alex. También ya estamos en el tiempo. Yo te agradezco a nombre de la Junta de Decanos. Bueno, igual, como parte del Comité Técnico Nacional Permanente, igual es parte de nuestra labor. Gracias, Alex, por tus comentarios, tu experiencia, y gracias también a todos los colegas que el día de hoy nos han acompañado a través de la plataforma Zoom y a través de redes sociales. Te dejo, Alex, para que te puedas despedir. No, gracias a ti, Rubén, por hacerme parte de este conversatorio, ¿no? Siempre vamos a estar ahí atentos a todos los eventos que tengan que ver con el gremio y saludar también a todos los colegas y anticiparme al Día del Padre. Saludarte también, a ti también, Rubén, y a todos los padres
los contadores que son padres y a los padres de su familia también, ¿no? Un gran abrazo. Muchas gracias, Alex. Un fuerte abrazo, un abrazo para todos y que tengan un feliz Día del Padre también a todos nuestros colegas que son papás. Buenas noches, hasta luego. Nos vemos.